Hola, vamos a resolver ahora este problema, ¿vale? Bueno, pues si hacemos un breve resumen, lo que tenemos que hacer sería algo así, ¿vale? Bueno, tenemos una función que esta función me da la ganancia en millones de euros cuando yo invierto una cantidad X de millones de euros, ¿vale? Se supone que han hecho ahí un estudio de la rentabilidad de la empresa y han dado con esta función, ¿vale? Bueno, ahora me dice que qué inversión produce la ganancia máxima. Bueno, para poder hacer el apartado A, una vez que yo ya lo he hecho, pues me he dado cuenta que me hacía falta el B y el C. Pero bueno, vamos a hacerlo en el mismo orden en el que lo he hecho yo y veréis por qué digo eso, ¿vale? Bueno, lo primero que pensamos es que qué inversión produce la ganancia máxima, pues que me van a estar pidiendo, pues cuáles son los máximos de esa función. ¿Cómo saco los máximos? Pues voy a intentar sacarlos como siempre los saco. ¿Cómo los saco siempre? Estudiando la monotonía y los extremos de la función. ¿Y eso cómo se hace? Pues cojo la función que está definida a trozos y lo que voy a hacer es derivarla, ¿vale? Bueno, pues la derivo y me va a dar esto, ¿sí? Vale, comprobamos que da eso. Derivada de x al cuadrado sería 2x, pero el partido de 50, como es una constante, lo dejo donde está. Y ahora, derivada de 8x partido de 25, pues nos quedaríamos con la parte constante, que es 8 partido de 25. Y me daría esto, ¿vale? Esa es la primera parte. Y la segunda, pues si lo derivamos con un cociente, bueno, también se podría hacer subiendo la x y poniendo 5 medios por x elevado a menos 1 y luego deshaciendo ese cambio, o bien si no os dais cuenta de hacerlo de esa manera, derivamos como un cociente, ¿vale? Bueno, entonces hacemos derivada de 5, que es 0, por ser una constante. Por el de abajo sin derivar, 2x, menos derivada del denominador, que es 2x, derivada de 2x es 2, por el de arriba sin derivar, 5. Pues aquí está, menos 2 por 5. Y ahora partido de el de abajo, que es 2x al cuadrado. Bueno, aquí lo tenemos. A ver, ¿en qué se nos queda? Pues nos quedaría que esto es, aquí si simplifico, esto sería 2 y aquí tengo 2 por 25, puedo quitar el 2 y me quedaría x partido de 25. Y aquí lo mismo, ¿vale? Y ahora debajo esto se me ha hecho 0, entonces tendría menos 2 por 5, que es menos 10, y aquí si hago eso sería 2 elevado a 2, que es 4, y x elevado a 2. Vale, si ahora simplifico, puedo dividir este entre 2 y este también, me va a dar esto, ¿vale? Bueno, pues aquí tengo la derivada de la función. ¿Qué pasa con esta derivada? Pues para intentar sacar los puntos críticos voy a ver primero si tengo puntos críticos en este intervalo. Bueno, ¿qué hago? Lo igualo a 0. Pero para mi sorpresa, cuando yo igualo a 0, lo que sucede es que me da menos 8. Pero menos 8 no está en el intervalo 0,5. ¿Vale? Aparte, no tendría ningún sentido hacer una inversión negativa, ¿no? Bueno, a lo mejor si pedimos un préstamo, pero teniendo en cuenta que aquí empezamos en 0, pues no, vamos, que no. Que el menos 8 se ha salido fuera del intervalo. Vale. Bueno, seguimos con la parte de debajo. Al seguir con la parte de debajo, ¿qué sucede? Pues que si yo esto lo igualo a 0, voy a llegar a algo que es imposible. ¿Por qué? Porque lo igualo a 0, esto que está dividiendo lo paso multiplicando, esto me va a dar 0 y llego a que menos 5 es 0. Pero eso es mentira, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Pues que esta parte de aquí no hay ningún punto crítico y la parte de arriba tengo el menos 8 que se me ha salido fuera. Bueno, pues teniendo en cuenta esto,
yo sé que mi único candidato a máximo o a mínimo es el -8, que no está dentro del intervalo de definición. Pero sí puedo estudiar la monotonía de la función para ver dónde crece y dónde decrece. Pues eso es lo que voy a hacer, ¿vale? Entonces, aquí pongo la derivada. Solamente voy a tener en cuenta la parte de arriba, porque hemos dicho que la de debajo nunca se me va a hacer 0, ¿vale? Pues entonces aquí coloco la derivada y aquí no hago nada, porque de menos infinito a -8 me da igual lo que suceda. Y aquí, entre -8 y el infinito, en realidad el punto máximo, aunque yo haya puesto ahí infinito, esta función llega solo hasta el 5. O sea, aunque pongáis infinito, luego a la hora de concluir tenemos que tener en cuenta que el intervalo es este, que es el 0,5. ¿Vale? Bueno, pues sustituyo en el 0, que es el primer punto donde está definida la función. ¿Y qué pasa? Que al sustituir en 0 me va a dar que es positiva. ¿Vale? Entonces, si me da que es positiva, eso lo que quiere decir es que en el intervalo de 0 hasta 5 es creciente. ¿Vale? Bueno, pues en el 0,5, que es la definición de este de aquí, es creciente. A ver. Bueno, ahora para llegar yo a concluir si hay en algún momento, ya sé que en el sentido literal del máximo y del mínimo, sé seguro que no se va a alcanzar en ninguno de los dos puntos, en ningún punto del intervalo 0,5. Pero lo que sí que puede pasar es que si yo sé que es siempre creciente, pues si la función es creciente y además es positiva, pues yo sé que como el último punto que yo puedo coger del intervalo 0,5 es el 5, pues lo más probable es que en el 5 yo tenga la ganancia máxima, ¿vale? Pero aquí yo sé que es creciente, pero no sé si es positiva o es negativa. Entonces, para ver si es positiva o es negativa, lo primero que tengo que ver es dónde la función corta al eje. Y cuando ya sepa dónde corta, estudio el signo de la función y ya lo veo, ¿vale? Pero en el apartado B, si os dais cuenta, me dice ¿qué inversión produce la ganancia nula? Eso significa que calcule el punto de corte con el eje X, ¿vale? Porque si la ganancia es 0, quiere decir que la f de x vale 0. Pero si la f de x vale 0, hemos visto que esta de aquí no podía ser 0, la de arriba es la que tiene que ser 0, ¿no? Bueno, en realidad hemos visto que la derivada de esta no podía ser 0, pero es que esta tampoco lo puede ser. Porque si esta fuera 0, llegaríamos a que 5 es 0 y 5 no es 0. Entonces lo hago solamente con la parte de arriba, ¿vale? Bueno, pues cojo la parte de arriba y la igualo a 0. ¿Vale? Bueno, aquí lo que os he dicho antes, con la parte del segunda, lo he dicho de palabra, aquí lo tenéis escrito. Bueno, ahora hacemos la parte de primera, la igualamos a 0. Aquí lo puedo multiplicar todo por 50. Al multiplicar por 50, ¿qué pasa? 50 entre 50 es 1, x al cuadrado, 50 entre 25 sería 2, por 8, 16, x, pues x. Y aquí 50 entre 5, que es 10, por 8, pues 80, ¿vale? Como tengo un menos, un menos. Vale, ¿ahora qué hago? Pues resuelvo. Y al resolver llego a dos posibilidades. Esto se resuelve con la fórmula de la ecuación de segundo grado. Una es menos 20, que no tendría sentido. Hombre, digo que no tiene sentido porque no voy a invertir una cantidad negativa de dinero y además la función no está definida en el menos 20, empieza en el 0. ¿Vale? Y bueno, y si me voy aquí a la segunda parte,
pues me ha dado 4. Vale, entonces eso quiere decir que si invierto 4 millones no gano nada, ¿vale? Pero que no gane nada, ¿qué significa? Por otro lado, significaba que esta función cortaba al eje X. Entonces, si corta al eje X, puede pasar de ser positiva a ser negativa o al revés. Entonces, vamos a volver otra vez al apartado A. Y lo que vamos a hacer es calcular qué signo tiene la función entre el 0 y el 4 y entre el 4 y el... Aquí pongo infinito, pero lo que voy a poner es directamente voy a sustituir el número 5, porque sé que la función llega desde el 0 hasta el 5, ¿vale? Bueno, entonces, para sacar el signo de la función, lo único que hago es coger aquí un número entre el 0 y el 4 y lo sustituyo en la función. Entonces, si lo sustituyo por el 1, lo que sucede es que la función me da negativa. Eso quiere decir que pierdo dinero, ¿vale? Que si yo invierto entre 0 y un poco menos de 4, estoy perdiendo dinero, ¿vale? Porque me ha dado el signo negativo, ¿vale? Bueno, ahora veo qué sucede en el 5 y en el 5 pues veo que da positivo. En concreto me da un medio. Vale, entonces ya sí que puedo decir para cuánto tengo la ganancia máxima. ¿Por qué? Porque hemos dicho que, pues, hemos visto antes que la función era creciente en el intervalo 0,5, es decir, que en la primera parte la función es creciente. Entonces, si la función es creciente, como resulta que entre un poco más de 4 y el 5 es positiva, que es esto de aquí, en este tramo es positiva, pues al ser creciente cogemos el último valor posible, que es el 5, y en 5 pues me ha dado un medio, ¿no? Entonces, la ganancia, lo máximo que yo puedo ganar es un medio, ¿vale? Luego, si x es mayor que 5, ¿qué pasa? Que si hacemos el límite, nos vamos al apartado C y aquí me decía, ¿qué pasa con la rentabilidad si la función se incrementa indefinidamente? Pues calculábamos el límite y entonces ese límite pues me da 0. Vamos, que no es rentable. Entonces, ¿la conclusión cuál es? La conclusión es que si yo invierto 5 millones de euros, pues tengo la ganancia máxima, pero es que la ganancia máxima es medio millón de euros. Total, que haga lo que haga, estoy perdiendo dinero. Vamos, que la empresa la empresa que tiene esa función en el problema es una empresa que es una ruina completa. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué problema podéis tener? Pues esto que os he puesto aquí. Que podemos confundir los máximos y los mínimos relativos con los máximos y los mínimos en general. ¿Vale? Cuando hablamos de máximos y mínimos relativos era lo que os expliqué, que la función tiene que hacer algo así como en curva, porque si no hace eso de la curva, o sea, tiene que tener tanto por un lado como por el otro, o sea, tenía que pasar algo así, ¿vale? O sea, para que eso fuera un máximo tendría que tener puntos por debajo de él por un lado y por el otro. Y aquí para que esto fuera un mínimo tenía que pasar lo mismo. Vale, ¿qué pasa cuando estamos tratando con funciones que tienen un enunciado así en concreto? Que esos máximos o esos mínimos se pueden pensar en general. Y cuando digo en general quiere decir, por ejemplo, para que lo veáis así mejor, que si yo tengo esta gráfica de una función que hace así, el máximo general sería el punto más alto, que es ese, y el mínimo general sería el punto más bajo, que sería ese. ¿Vale? Entonces, en el apartado A lo que hemos respondido no es ni al máximo relativo ni al mínimo. Bueno, al mínimo
relativo, probablemente sí que nos hubiera salido ese, pero como me estaban pidiendo la ganancia máxima, estaban pidiéndome la ganancia máxima en general. Primero hemos intentado ver si podía ser un máximo relativo, hemos visto que la función no tenía máximos relativos y como por ese lado ya no podíamos ver más, entonces hemos visto si podía tener un máximo así en general. Entonces ese máximo general lo hemos obtenido sacando que como mucho podía tener, si invertía 5 millones de euros, medio millón. Y bueno, ahora ya sí, hemos acabado.